Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Vamos avanzando, profundizando un poco más en los temas iniciales. Hoy vamos a hablar de una locura, la verdad. Y es una locura porque es una mezcla entre el pasado, el presente y el futuro. Suena raro, ¿verdad? Lo que pasa es que este conocimiento está en los libros sagrados, en los más viejos, en los más antiguos. Es el presente porque está lleno de hipótesis, lleno de teorías que comienzan a caminar en ese sentido. Y el futuro, porque en un futuro vamos a saber muchísimo de este tema. ¿Cuáles? Las dimensiones desconocidas. Vamos a ver cómo se unen ese conocimiento de los libros sagrados con la física moderna. En las viejas civilizaciones de esta humanidad, los libros sagrados, los más viejos, los más antiguos, hablaban de una realidad que ellos conocían, de una realidad de la que hablaban con toda la naturalidad del mundo, de la existencia de los cielos en algunos casos y de paraísos en otros, que le decían lok en un idioma de sánscrito arcaico. Ya más moderno le dicen lokas. ¿Qué son estas lokas? Son dimensiones, son planos celestiales. Los Vedas hablan de esto. Y cuando nosotros hablamos de dimensiones, tenemos que concebir, comprender, entender que todas las dimensiones están aquí y ahora. Además, esos Vedas hablaban de estos planos celestiales donde estaban comunicados o estaban conectados o accedíamos a través de vórtices, a través de túneles, que además describían como trompas en plural, trompas de elefantes. Y ahora tenemos que venirnos a esa física actual, al tiempo actual, porque entonces tenemos que recordar las teorías de las cuerdas, que hay 1, 2, 3, la teoría de las supercuerdas, la teoría de los universos paralelos. Todas, absolutamente todas, son teorías, son hipótesis. Desafortunadamente, muchas personas piensan y creen que esto ya es algo definitivo y no es así. ¿Por qué? Porque existen unos planteamientos matemáticos donde tenemos obligatoriamente que decir que son unos números imperfectos. Pero números imperfectos, ¿por qué? Porque hablan o son solamente tridimensionales, son de aquí, de la tercera dimensión. Ahora, definitivamente, sí es algo hermoso, 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 hermoso. ¿Por qué? Porque con todos estos planteamientos, con estas teorías, con estas hipótesis, pues nos vamos acercando a la verdad. Desde lo místico, el universo no ha tenido nunca un principio. Desde lo místico existen infinitos Big Bang,
o expansiones del universo. Y también ha tenido infinitos Big Crunch, o sea, recogimiento. Es la respiración de Brahma. Pero tenemos que entender que ese universo no solamente es de materia. Tenemos que incluir esa cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo. Tenemos que hablar de la quinta, de la dimensión de la eternidad. Y mucho más allá, de la sexta dimensión, mucho más inexplicable, que es el mundo de las causas. Entonces, también en estas primeras dimensiones, catalogadas como las dimensiones inferiores, ahora imagínense luego los planos o las dimensiones superiores, mucho más allá. Desde la cuarta dimensión en adelante, pues estamos hablando de dimensiones superiores, de dimensiones más elevadas. Y son las dimensiones hoy desconocidas. Nosotros tenemos como unas aproximaciones, como una idea, pero conocerlas, no. Y curiosamente, los Vedas hablan de 14 loks o 14 lokas o 14 dimensiones. Y hay más aún, hablan de 2 dimensiones más que ellos mismos califican de verdaderamente inconcebibles. Y hay una cosa muy curiosa y tengo que mencionar. Un genio, un gran físico vivo, Edward Witten, quien propuso la teoría M. Y en esa propuesta, en esa teoría de Witten, él habla de por lo menos 11 dimensiones. Si ven lo que les dije, esto es hermoso. Nos vamos acercando. ¿Quiénes han hablado de las dimensiones? Bueno, Witten, Michio Kaku, Penrose. Estos 3 genios físicos, eruditos, están vivos. Pero hay que mencionar a Tesla. Gracias a Tesla, nosotros vivimos con el confort que vivimos hoy en día. Y Tesla hablaba con un desenfado de las dimensiones increíble. Einstein dejó el modelo matemático de la cuarta dimensión. Y es indudable hablar del padre de la física, Newton. Pero Newton escribió más de alquimia que de física. Era un místico impresionante. Y resulta que todas estas teorías, todo esto de lo que hablan, es muy parecido a lo que está registrado en el Vedanta. Ahí ellos mencionan que la materia es una burbuja en una matriz oscura que nosotros no vemos. Voy a tratar de una manera simple de explicar. ¿Cuál es esa matriz? Bueno, pongamos el ejemplo de una caja de huevos. Los huevos están sobre la caja de huevos. En este caso, esa materia burbuja son los huevos. Y la matriz oscura es la caja. Imaginemos un segundo que vemos los huevos, pero no vemos la caja de los huevos.
También hablan de una manera lindísima que Vishnu es la esencia de Parampadam, de algo que todo lo llena y que Vishnu vive en Vaikunta. Pero Vaikunta y Parampadam son lo mismo. Vishnu y la esencia son lo mismo. Por otro lado, los Puranas mencionan a Goloka. ¿Qué es Goloka? Goloka es el mundo de la emanación. De una manera idéntica lo menciona la Cábala. Cada uno en su idioma, pero ambos hablan del mundo de la emanación. De un mundo donde se desprenden, de un mundo de origen, donde se desprenden un montón de burbujas. Y cada burbuja es un mundo. Y flotan en el hogar de Vaikunta. Es impresionante, difícil concebir un montón de cosas que están registradas en esos libros sagrados más viejos de la antigüedad. Y que existe un gran parecido, por no decir que igual, a las teorías de la física moderna, como la madre de las teorías, que es la teoría M de Edward Witten, y de ahí se desencadenaron las otras, la de las cuerdas, la de las supercuerdas. Hay otra teoría que son las teorías branas, que parece un recorte de la palabra membranas, donde, ¿qué dicen estas teorías? Que todo flota en un mar de materia y energía oscura. Y que lo que nosotros vemos es un 1%, es decir, todo ese cosmos o esos cosmos son un 99% de ese mar de materia y energía oscura. Pero aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta? Que en realidad no es universo, es multiverso. Cada cuerda, cada membrana, o brana, como lo queramos llamar, cada dimensión es distinta, pero están aquí y ahora. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Y aquí hay una confusión grande. ¿Y cuál es la confusión? Es que tenemos universos paralelos, como si eso fueran espacios afuera, distintos, como si fuera una realidad distinta. Y eso es absurdo, porque todo está aquí. Aquí hay dimensiones, aquí hay planos, aquí hay otras coordenadas. Superiores, sí,
pero todo al mismo tiempo, todo aquí. Miren, los sumerios escriben que las naves, que las llamaban dingir, se deslizaban por unos túneles, por unos vórtices, por unas trompas de elefante llamadas kagir. Exactamente como dice la física, que la materia hace cuna en una matriz. Es decir, los huevos, en este caso las naves, abren esos túneles, esas trompas, y se deslizan. Exactamente. Egipto y esos egipcios hablaban de las bóvedas del cielo. Bóvedas. Y podemos ver a Nut. Nut es la madre cósmica. Y podemos ver en varios templos, perfectamente podemos ver a Nut curvada, haciendo precisamente ese arco celestial. Y hay varias madres cósmicas. Y esos arcos significan, o cada arco de la madre Nut significa una dimensión. Ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante. La creación tiene controles, tiene seguros, tiene leyes, porque es así. El cosmos, la vida, todo está lleno de leyes, de controles y de seguros. ¿Y qué pasa? Que existen esos controles y esos seguros hacia las dimensiones superiores. De la tercera hacia esas dimensiones superiores existen unos controles, existen unos seguros. De la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta y así sucesivamente. Por eso nosotros solo percibimos el estado de esta tercera dimensión. Y a veces en ese despertar de conciencia podemos percibir cosas de la otra dimensión. Y aquí también quiero poner un ejemplo. Supongamos que estamos en un plano, en la segunda dimensión. Y en esa segunda dimensión ponemos un cubo. En esa segunda dimensión no vamos a ver un cubo, vamos a ver un cuadrado. Y a eso me refiero de esos controles, de esos seguros, de esos accesos. Y ocurre todo lo contrario de las dimensiones superiores hacia acá. De las dimensiones superiores hacia acá, las personas, los seres de la cuarta o de la quinta, de las otras dimensiones, pueden vernos, pueden acceder a las dimensiones inferiores y no al contrario. Tenemos que hablar también de los libros védicos. Ahí ellos mencionan 7 cielos superiores, 7 loks o 7 lokas, donde Vaikunta es el espíritu de Vishnu. Todo con una simbología y unos términos y un lenguaje muy avanzado, pero muy avanzado, con una circunstancia que no es plana como nosotros nos imaginamos. Sí, una dimensión y otra dimensión y otra dimensión. No.
Cada dimensión, cada loco o cada loca, como lo queramos llamar, es un grupo de dimensiones. Entonces es todavía más complejo. Y voy a ponerles o les traigo 3 ejemplos. Hablemos del Satyalok. El Satyalok es una dimensión que está explicada toda, y estoy hablando de páginas y páginas y páginas y páginas. No son unos fragmenticos y ya. En flores y lotos. Hablan de flores y lotos y flores y lotos. El otro que estamos mencionando, el Vaikunthā, está descrito con palacios. Y un palacio y otro palacio y otro palacio. Y hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con los astrónomos. Hablan de unos seres muy especiales, grandes conocedores de ese mundo de Vaikunthā que vienen de Nashira. Y Nashira es una estrella en dirección a Capricornio. ¿Y por qué se tiene esa seguridad? Porque el astrónomo, por todo lo que lo rodea y todas las indicaciones, saben que esa estrella a la que se refieren, que no la mencionaban como Nashira, es Nashira, donde había unos seres expertos en Vaikunthā. Swargaloka o Swargalok habla de vórtices, habla que hay un elefante, Airavata, que tiene muchas trompas. Miren, son descripciones, son conocimientos con miles y miles y miles de simbologías. Y que además de las simbologías que tienen, para nosotros concebir esto es casi que imposible. Por lo mismo, el mismo ejemplo que yo les acabo de dar del plano y el cubo. Nosotros somos tridimensionales, concebimos y pensamos de una forma tridimensional. Entonces lo que alcanzamos a ver de la siguiente dimensión, que además tiene tiempo, sigue siendo plano, pero vamos avanzando. Ay, queridos amigos, pero les digo una cosa. Si nosotros pensamos que esto ya quedó así y es dimensiones, que estamos hablando de un grupo de dimensiones, pues quiero decirle que más allá de las dimensiones superiores, hay otras dimensiones todavía más grandes, a las que llaman cielos celestiales. Este mundo, en el Brahma Samhita, le dicen Goloka. Y lo mencionan como una dimensión imposible, como una dimensión que está llena de leyes, de fenómenos y de seres que no entenderíamos, y si ellos lo ponen así, imagínense. Hablan de una dimensión central, con muchos vórtices, y a partir de esa dimensión central
nacen o están conectadas otras pequeñas dimensiones, como pétalos de loto, y hablan de que es la casa de Krishna. Miren, hay que decirlo, esto es algo que nunca ha sido entendido, porque es profundo el conocimiento. Y no solamente por la simbología, es la concepción, la dimensión. Solamente el que ya entró, el que ya logra estar en la cuarta dimensión o en la quinta dimensión, lo puede concebir y lo puede comprender. Y dentro de todo este tema hay algo todavía más raro, un caso más raro con una historia más rara, con una dimensión más rara. Es una dimensión que se llama Manit Vip. Manit Vip. A esta dimensión, en los Puranas, le dicen la isla de la madre. Es una dimensión que no está presente en las otras dimensiones y en los otros grupos de dimensiones, sino que está en determinados puntos. La dimensión isla de la madre, mencionada como Manit Vip. En esos Puranas también encontramos que ellos hablan también tranquilamente de las dimensiones inferiores. Hablan de Patala o de Pátala, que es una dimensión de confort, de riqueza, de tranquilidad, donde no hay sufrimiento. Y también hablan de Náraka, que ya es una dimensión donde sí hay sufrimiento. Queridos amigos, igualmente inentendibles, pero muy explicados en estos Puranas. Miren, la física moderna propone que existe o propone una teoría de simulación. Yo en varias oportunidades les he mencionado la película Matrix. ¿Por qué? Porque esta teoría se acerca a eso, a que nosotros vivimos en una realidad simulada. Y si estamos hablando de realidad simulada, estamos hablando de una ilusión. Y entonces nos tenemos que ir a esos libros viejos, sagrados, donde uno recuerda esa descripción del sueño de Vishnu. O uno recuerda las ilusiones que creaba Krishna, también narrados en ese Brahma Samhita. Teoría de realidad simulada, sueño de Vishnu, ilusiones de Krishna. Parecido a las teorías de la física, ¿verdad? Y tengo que traer a ese adorable maestro, bellísimo maestro Ramakrishna. Uno de sus grandes discípulos, que lo reconocemos como M, cuando él entraba en ese estado de samadhi, en ese trance, en ese éxtasis, le preguntaba: maestro, ¿qué ve cuando entra al samadhi? Porque para M era eso,
Ramakrishna venía del Samadhi, iba y entraba en el Samadhi. Y Ramakrishna le decía, no es solamente lo que veo, pero no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Este es un tema de las dimensiones desconocidas. Y tímidamente, ya hablé en un video pasado de la dimensión del tiempo. En todos los temas vamos a ir avanzando, vamos a ir profundizando. Y estoy muy contenta, muy agradecida con todo, porque todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos señalan que están armando ese rompecabezas, que están entendiendo ese dharma, ese tejido. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, pero sobre todo compartan. Que recuperemos todos la memoria, que cambiemos como humanidad. Ese es el propósito. También les recuerdo, entren a www.hildastrauss.com y vean todo acerca de la espirulina. Es una maravillosa forma de fortalecer nuestro sistema inmune en esta emergencia de salud. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por estar ahí. Y hasta un próximo video y un próximo tema.